Bueno, vamos a ver aparato gastrointestinal, son fármacos o medicamentos que actúan sobre el sistema digestivo. El sistema digestivo va a estar compuesto por lo que es la boca, el esófago, ¿ya? El estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilio, todo el intestino delgado, como también el intestino grueso, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el aparato gastrointestinal muchas veces se va a ver comprometido por lo fisiológico y por lo patológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos decir que el ácido clorhídrico es patológico, ¿no? De cierta forma es fisiológico. Lo ácido que tenemos en el estómago debe estar ahí, debe ser fisiológico, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un desbalance, ¿no? Un desequilibrio, vamos a tener un aumento de este ácido clorhídrico. Al tener un aumento del ácido clorhídrico, nuestro estómago va a quedar ácido, ¿ya? Y es ahí donde empieza a irritar nuestro estómago, que es el primer tema que vamos a ver nosotros, ¿no? Los antiulcerosos. Entonces, al irritar nuestro estómago van a llegar a provocar úlceras, ¿no? Es uno de los factores contribuyentes a la úlcera péptica, donde en relación a la úlcera péptica van a haber otros factores que van a irritar también la úlcera péptica, como por ejemplo una de las bacterias que es el Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, he subido a TikTok un video sobre el tratamiento del Helicobacter pylori, lo voy a compartir en lo que es el grupo para que lo puedan ver, ¿ya? En sentido al tratamiento, es un tratamiento con varios medicamentos, ¿no? Son una terapia múltiple, ¿ya? Pero vamos a ver lo que son, uno, los fármacos que protegen la mucosa gástrica, como también los fármacos que inhiben el ácido clorhídrico, ¿ya? Pero para ello debemos saber qué es la úlcera péptica, que es la enfermedad que más vamos a tener, más frecuente, ¿no? En relación al estómago, ¿ya? Va a ser la pérdida circunscrita de la solución de continuidad de la mucosa gastrointestinal. Esta mucosa, porque es continua, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos la presencia de una úlcera péptica, vamos a tener una caracha en otras palabras, ¿ya? Vamos a tener esta discontinuidad de la pared, de la mucosa, de la pared intestinal, ¿no? Donde esta puede comprometer tanto la mucosa, que es la pared más interna, como la pared media, que es la submucosa, y esta puede llevar a la perforación, ¿ya? Entonces, esta perforación, ¿cuál va a ser la consecuencia como tal? La consecuencia va a venir como una peritonitis, ¿ya? La peritonitis va a ser una infección generalizada del peritoneo, ¿no? Donde ese lugar nada no tiene, es aséptico, ¿no? Y se va a volver lleno de bacterias, ¿no? ¿Por qué? Porque el estómago está lleno de material estomacal, ¿no? Entonces, ¿producto de qué? De la digestión, muchas bacterias, ¿no? Y esto va a infectar el peritoneo. Bueno, esa es la complicación más grave, ¿ya? Pero la complicación menos grave, ¿cuál va a ser? Va a ser la irritación, ¿ya? La gastritis como tal. Entonces, esta gastritis va a ser la inflamación de toda la mucosa gástrica, ¿ya? Vamos a tener que para que este ácido clorhídrico que estamos hablando, que también es uno de los factores irritantes, van a haber receptores en todo el sistema, en todo nuestro sistema como tal. Pero nos interesa lo que es el sistema digestivo ahora. ¿Cuáles van a tener? El sistema digestivo en referencia a los receptores muscarínicos, va a haber receptores muscarínicos que van a estimular la secreción de ácido clorhídrico, lo cual vamos a tener inhibidores muscarínicos, ¿no? De los receptores muscarínicos o antimuscarínicos, como es el caso de un fármaco llamado telencepina. No es muy usado por el hecho de que no ha ejercido una acción significativa en lo que es el aparato gastrointestinal. Pero sí vamos a tener los receptores histaminérgicos, que es los H2. ¿Por qué? Porque son receptores de la histamina, ¿ya? La histamina que va a estar a nivel del estómago, como también a nivel de varios órganos, ¿ya? Pero nos interesa el estómago ahora. Esta histamina va a estimular la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Al estimular la secreción de ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que vamos a tener un estómago ácido, ¿ya? Y en donde no debemos tener un estómago ácido, tan ácida como debe ser, ¿ya? Entonces, aquí vamos a bloquear estos receptores histaminérgicos
Al bloquear estos receptores histaminérgicos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la disminución del ácido clorhídrico, ¿ya? Luego vamos a tener los receptores de hidrogeniones, que aquí vamos a tener los fármacos inhibidores de la bomba de protones, el cual van a inhibir estos receptores, ¿ya? Entonces estos receptores de hidrogeniones o la bomba de protones, como se le dice, vamos a tenerlos en el estómago, que esto va a estimular la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Vamos a tener en sí cómo es la fisiopatología que va a provocar que estos receptores a nivel del estómago, que son los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, que son un grupo farmacológico el cual vamos a usar bastante. ¿Cuál va a ser la fisiopatología para que llegue a desencadenar el ácido clorhídrico? Por ejemplo, va a ser independientemente el estímulo que desencadena la secreción de ácido clorhídrico por la célula parietal, ya que es la célula de la mucosa gástrica. El paso final es la activación de la enzima ATPasa, hidrógeno potasio, que es la bomba de protones, ¿ya? Se rompe el equilibrio entre los factores que protegen y los que agreden la mucosa gastrointestinal y por ende vamos a tener la úlcera gastroduodenal, ¿ya? Entonces, esta úlcera gastroduodenal, que es la mayor de ellas, es la úlcera péptica, vamos a tener estos factores, ¿no? El cual el estómago va a estar defendido por estos factores, como también van a haber factores agresores, ¿ya? Los factores defensores, ¿cuál va a ser? La resistencia normal de todo órgano, como es el caso de la resistencia de la mucosa gastrointestinal. Luego vamos a tener la secreción de moco y bicarbonato, el cual esto va a ser un proceso, bueno, va a estar un estado alcalino, ¿no? El bicarbonato es algo alcalino, es contrario a lo ácido, ¿ya? Después la microcirculación va a ser el freno duodenal, el esfínter pilórico, ¿no? ¿Por qué? Porque con este esfínter pilórico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evitar de que haya un reflujo gastrointestinal. Prostaglandina. ¿Recuerdan cuando vimos AINE, verdad? Al ver AINE, nosotros vimos que se inhibía la prostaglandina. Si se inhibe la prostaglandina, como el efecto adverso de los AINE, era úlcera péptica, ¿no? Y aquí los tenemos, ¿por qué? Porque las prostaglandinas son factores defensores de la mucosa gástrica. Y si nosotros damos AINE, estos se van a comportar como drogas que son factores agresores de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, por eso son sus efectos adversos. Luego vamos a ver, continuando con los factores agresores, sería la secreción de ácido clorhídrico incontrolada, ¿no? Como también la pexina, ¿no? Que es una enzima que metaboliza y que estimula la, la el desarrollo del ácido clorhídrico. Luego vamos a tener el volumen de las células parietales, ¿no? Que esto va a ser, por ejemplo, si hay menos o más, el tamaño de las células parietales va a depender bastante, ¿no? Los ácidos biliares. Y tenemos una bacteria, ¿ya? Que esta bacteria es la Helicobacter pylori. Que el 90 al 95% de los pacientes que tienen úlcera gastroduodenal es a causa de esta bacteria, ¿ya? Bueno, después le continúan los AINE, pero el 90 al 95% de las personas que tienen úlceras, que tienen caracha en el estómago, es a causa de una bacteria. Y esta enfermedad no se trata con ningún fármaco solito. ¿Ya? Para tratar esta enfermedad son 3 fármacos que se deben usar. Entonces, es mucha conciencia a la hora de medicar. ¿Por qué? Porque a veces solo le dan un antibiótico y el antibiótico lo que hace es simplemente hacerle cosquilla a la bacteria, ¿ya? Pero no la mata. Vamos a ver la clasificación de lo que son estos fármacos. Vamos a tener los neutralizadores de la acidez gástrica, que estos neutralizadores de la acidez gástrica tenemos los sistémicos, del cual de estos sistémicos, ¿cuál es el que se usa? El bicarbonato de sodio. No se usa frecuente en lo que es el hospital o la práctica clínica, pero sí por la vía oral se suele usar, ¿no? En cantidades pequeñas, claro. Luego vamos a tener los locales, que estos sí se usan bastante, que es el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Estos dos siempre se deben ir juntos. No podemos dar uno solo ni el otro, ¿no? Porque ahora vamos a ver por qué, ¿ya? Pero esto, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, siempre juntos. A no ser en excepciones, ¿no? Pero difícil. Luego vamos a tener los inhibidores. Ya vimos los neutralizadores, ¿no? Que neutralizan, bloquean o que no produzcan más. Pero ahora son los inhibidores, ya que del tronco, ¿no? Ya totalmente no se va a llegar a producir.
Estos inhibidores, ¿cuáles van a ser? Los antihistamínicos H2. Estos antihistamínicos H2 vamos a tener la cimetidina y la ranitidina, ¿ya? ¿Por qué? Porque la famotidina es mucho más potente, pero del cual tiene muchos efectos adversos y lo cual se ha sacado del mercado, ¿no? Incluso lo que es la ranitidina, ¿no? La cimetidina ya desde luego ya se está dejando de usar, pero la ranitidina se sigue usando, ¿no? Acá en Bolivia al menos se sigue usando, ¿ya? Porque la ranitidina se dejó de usar bastante tiempo por la FDA, lo cual acá en Bolivia lo seguimos usando normalmente, ¿no? Dependiendo del criterio médico lo indica, no lo indica, pero no, pero siempre hay que tener en cuenta que ya no se debería usar, ¿no? Aunque es un antihistamínico bastante potente que inhibe la secreción de ácido clorhídrico, se puede usar en la emergencia, pero no se debe usar, por ejemplo, crónicamente, ¿ya? Luego vamos a tener los inhibidores de la bomba de protones, que esta bomba de protones es la que produce ácido clorhídrico, ¿no? Así que lo inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Que de esto lo usamos todo, ¿ya? Estos todos son como 5 medicamentos que hay en el mercado hoy en día y de los cuales se usan todos. Van a tener características similares, como también van a tener algunas características particulares, del cual de ahí vamos a considerar estas características particulares o peculiares para elegir qué medicamento le voy a dar, ¿ya? Entonces, los anticolinérgicos, tenemos la pirenzepina como la telenzepina, de las cuales no se usan, acá al menos no hay, ¿no? Los anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque no han demostrado buena acción a diferencia de los demás. O sea, para usar un medicamento tenemos que tener siempre un mayor efecto, ¿no? Un mejor efecto. Pero estos dos suelen ser, hasta el momento, los que dan buen resultado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los inhibidores de la bomba de protones? Esto me interesa que lo aprendamos, que lo veamos, ¿no? Porque va a ser el día a día, ¿ya? Como por ejemplo el omeprazol, el esomeprazol, pantoprazol, dexlansoprazol y lansoprazol, ¿no? Lo que varía en esto es la semivida. Por ejemplo, el pantoprazol dura bastante tiempo, ¿no? A diferencia del omeprazol, el pantoprazol no es un metabolito activo, perdón, ya no necesariamente es un profármaco a diferencia del omeprazol. El omeprazol es metabolito activo, ¿no? Cosas químicas que lo hacen diferente, pero en realidad todos son iguales a la hora del funcionamiento, ¿ya? Son inhibidores de la bomba de protones, donde debemos, por ejemplo, dar siempre lo que son inhibidores de la bomba de protones, ya sea, bueno, más que todo los que son, los que no tienen cubierta entérica, se deben dar antes del desayuno, 1 hora, media hora antes del desayuno. No se pueden dar después del desayuno porque estos fármacos, cuando no tienen cubierta entérica, no se van a absorber en un estómago lleno, ¿ya? Por esa es la razón que el omeprazol es antes del desayuno. O el pantoprazol o el lansoprazol, ¿no? Ahora vamos a tener los protectores de la mucosa gástrica. Estos protectores de la mucosa gástrica, ¿cuándo lo vamos a usar? Lo vamos a usar cuando se haya hecho un tratamiento bastante largo con antibióticos o se haya hecho un tratamiento de cualquier otro medicamento que se hayan implementado, ¿no? Como por ejemplo la tamsulosina, problemas prostáticos, medicamentos que sean ácidos, ¿no? Que por ejemplo los AINE, ahí se puede dar. ¿Por qué? Porque el omeprazol no es aconsejable darlo, porque el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones, el cual inhibe la secreción de ácido clorhídrico cuando damos medicamentos, por ejemplo, ¿no? En este caso, debemos dar protectores de la mucosa gástrica. ¿Qué quiere decir? Que estos protectores de la mucosa gástrica van a actuar como una capa, como un film, como le queramos decir, que van a evitar de que el ácido clorhídrico dañe a la mucosa, ¿no? Entonces, estos son como los escudos, ¿no? Como los soldados que primero van a la guerra. Estas se llaman las sales coloidales de bismuto, que en esto vamos a tener el succasilato de bismuto, que esto suele ser el succasilato de bismuto, uno de los fármacos de segunda elección, lo podemos determinar así, para tratar la Helicobacter pylori, ¿ya?
Luego vamos a tener al sucralfato, que acá en nuestro país es el que más se usa, ya como protector de la mucosa gástrica, por ejemplo. No va a matar la Helicobacter pylori, no, simplemente lo va a proteger, ¿ya? Otra que es la prostaglandina, ¿no? La prostaglandina y sus análogos, por ejemplo, uno de sus análogos, ¿cuál es? El misoprostol. Muchos lo conocen al misoprostol como el Cytotec, ya el Cytotec siendo una tableta abortiva, ¿ya? Pero sin embargo, el Cytotec antes de 1980 se descubrió, ¿no? O se fabricó para proteger la mucosa gástrica, porque son prostaglandinas, ¿no? Esa era la función principal. Pero ya en 1980, 85, bueno, las mujeres empezaron a usarlo y se vio que provocaban abortos, ¿no? Y es ahora donde su primera indicación es el aborto, ¿no? Las prostaglandinas, Cytotec, ya se usa cuando estos no funcionan, digamos, ¿no? Cuando no funciona el succinato de bismuto ni el sucralfato para proteger la mucosa gástrica. Vamos a tener otros que, bueno, aquí tenemos los antibióticos ya, que estos son los erradicadores del Helicobacter pylori. Los erradicadores del Helicobacter pylori, ¿cuál van a ser? Metronidazol, amoxicilina y claritromicina. Estos tres, ya, estos tres van a venir juntos en una misma terapia. La acitromicina se da en ausencia de claritromicina, ya, cosa que no es tan efectiva por el hecho de que la claritromicina tiene mejor efecto. Aquí también hay un caso de la claritromicina y la acitromicina. La claritromicina, siendo una de las terapias para tratar la Helicobacter pylori, se debe dar después de las comidas, ¿ya? A diferencia de la acitromicina que se da antes de las comidas. Ya la acitromicina se usa para otras funciones, perdón, para otras enfermedades, de las cuales, como por ejemplo la E. coli, ¿no? Una bacteria que causa una enfermedad, y la claritromicina es para la Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, estos tres, el metronidazol, la amoxicilina y la claritromicina, de los antibióticos son la primera línea de tratamiento, ¿ya? Ahora vamos a tener, bueno, después le voy a explicar lo que es la terapia del Helicobacter pylori. Vamos a ir desglosando eh, familia por familia, ¿no? O apartado por apartado, que son los neutralizadores de la acidez gástrica. Estos neutralizadores de la acidez gástrica, como vimos, pueden ser sistémicos y locales, ¿no ven? Entonces, vamos a tener que esto, por ejemplo, su efecto es corto, ¿ya? Eso es por un buen tiempo, por ejemplo, una intoxicación por alcohol, eso se puede usar, ¿no? El bicarbonato de sodio, muchos lo usan empíricamente, como por ejemplo el bicarbonato de sodio con agua y limón, y va a ser un efecto local, ¿ya? De neutralizar la acidez gástrica, ¿no? Después, por ejemplo, neutralizan la acidez gástrica sin disminuir el volumen de líquido de, de ácido clorhídrico, ¿no? En el jugo gástrico, por lo que no curan la úlcera péptica. ¿Cuál tenemos? El sistémico, el bicarbonato, ¿no? Este es un antiácido absorbido que de empleo no recomendado en la clínica por su poder tóxico, ¿no? Produce alcalosis metabólica. Obviamente esto llega a producir alcalosis metabólica cuando se da en concentraciones superiores a los 20 gramos, ¿no? Incluso 40, muchas personas llegan a usar y lo pueden tolerar, pero esto con agua, ¿no? Bastante agua para poder también compensar, ¿ya? Pero lo normal es de máximo 20 gramos, ¿no? Aquí tenemos lo que son el bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato, ¿en qué viene el bicarbonato de sodio? Todos estos nombres comerciales, como dije, están compuestos, bebidol, ulcosol, ¿no? Vamos a tener Duoxi, después tenemos el Superal, ¿no? Laxuave, vienen con bicarbonato de sodio. Ya, esto va a variar, pueden venir 2 gramos, pueden venir 4, ¿no? Va a llegar a variar los gramos que contienen, pero como le digo, no superan los 20 gramos, ¿ya? Porque estos 20 gramos suele ser tóxico. Bueno, como le dije, hasta 40 algunos lo llegan a tolerar, pero igual tiene que hidratarse para compensar esta alcalosis, ¿ya? Pero aquí tenemos los nombres comerciales que contiene el bicarbonato de sodio. Entonces, cuando, por ejemplo, después del chaki que le dicen, ¿no? O la resaca, aquí tenemos la disfruta, superaldo, sí, ¿ya?
Ahora tenemos otro fármaco, es el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Estos dos fármacos, ¿ya? Estos dos fármacos, por ejemplo, eh, ¿cuáles van a tener estos dos fármacos la característica principal? El estreñimiento y tenemos la diarrea. El hidróxido de aluminio provoca estreñimiento, ¿ya? Y el hidróxido de magnesio provoca diarrea. Por lo cual, para contrarrestar estos efectos, como son efectos contrarios, ¿verdad? Uno queda dura la caca y el otro queda blandita, así que lo que hacemos es combinarlo. Y así no tenemos un efecto adverso ni de uno ni del otro, ¿no? Y así tenemos una defecación normal, ¿ya? Esa va a ser el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. El hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio van a haber bastantes nombres comerciales como el Antiplaque Plus, Neutral Plus, ¿no? Estos van a venir solos, así, solitos hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, esas dos combinaciones, o acompañado de simeticona, ¿ya? Que esta simeticona es un antiplatulento, ¿ya? Donde vamos a tener el Bonagel, el Acidonegel, el antiácido, puros nombres comerciales que tienen los dos componentes que estamos viendo, que son inhibidores, neutralizadores de la acidez gástrica a nivel local, ¿ya? Hay otro que es también un antiácido, ¿no? Que es neutralizador de la acidez gástrica, que es el magaldrato. El magaldrato es un antiácido local. ¿Por qué? Porque no es absorbible. Tiene complejo aluminato de magnesio, ¿no? Hidratado con estructura reticular. Reacciona con ácido gástrico en etapas como ser tampona rápido el ácido clorhídrico estomacal seguido de un efecto antiácido sostenido. Presentaciones vienen en comprimidos masticables, aquí lo podemos encontrar el Acitic, ¿no? Entre otros, como también vienen en suspensiones de 800 miligramos 10 ml. La dosis va a depender, podemos dar 800 miligramos en la mañana, 800 miligramos en la tarde, ¿no? En la noche antes de acostarse. Aquí tenemos el gastrogel, el magaldrato. Si alguna vez dicen que las presentaciones vienen en gel, no es como tal gel, ¿ya? Vienen en suspensión, ¿ya? Que por eso le colocan gel acá al final, ¿no? La mayoría tiene gastrogel, bonagel, ¿no? Entonces, estos dos nombres comerciales de magaldrato lo podemos encontrar en estos, ¿no? El gastrogel y el maxibonagel, ¿ya? Aquí hay otro, como decía, el Acitic, que tiene magaldrato, como la simeticona, que es un antiflatulento. Son buenas combinaciones. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de esos ácidos que hay en el estómago, comemos algo, nos hace mal. Chancho. ¿Ya? El chancho, el problema, el problema de la mayoría de las personas, ¿no? Comen chancho y el chancho es un alimento el cual provoca mucha indigestión. Entonces, se da esto, el Acitic, y en cuestión de 3 tomas van a ver que va a mejorar el paciente, ¿ya? El Acitic o el Alumac, dependiendo, ¿no? Hay muchas personas que confían en un nombre comercial, así que siempre con la decisión propia, ¿ya? Pero importante conocer los nombres genéricos, ¿no? Que es el malgaldrato y la simeticona. Continuando, ya estos son los inhibidores, ¿no? Ya inhiben completamente, al menos la ranitidina es un inhibidor muy bueno, selectivo, ¿no? Van a inhibir la secreción de ácido clorhídrico por ser antagonista, o sea, ir al receptor de la histamina, ocupar su espacio del receptor en el receptor de la histamina, y así la histamina no va a tener lugar donde asentarse. Y si no se asienta en ningún receptor, entonces no vamos a tener secreción de ácido clorhídrico. Aquí vamos a tener, bueno, algo de la farmacocinética, reacciones adversas, no son tan considerables. La ranitidina vamos a tener en presentaciones por vía inyectable, ¿no? Como también por suspensiones, como también por la tableta, ¿ya? Esta es la ranitidina, ¿ya? 50 por vía inyectable, 150, 300 por tableta y 150 en 15 ml en 10 ml en la suspensión, ¿ya? Ranitidina.
Los inhibidores de la bomba de protones, como el dexlansoprazol, ¿no? Estos van a actuar inhibiendo la bomba de protones, que también van a inhibir la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Eh, Como le decía, el omeprazol es un profármaco, el cual requiere un medio ácido, o sea, antes del desayuno para poder, absorberse, ¿no? Y así va a llegar a disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Bueno, el omeprazol demora como 18 horas, su vida media son 18 horas, por eso es que es suficiente con una toma de omeprazol en el día. Ya no es necesario tomarlo en la noche, porque en la noche no provoca, no comemos, digamos, ¿no? Y se supone que la persona que tiene una secreción alterada del ácido clorhídrico debe tener una educación alimentaria, ¿ya? Como no comer ya en las noches. Inhibe selectivamente la anhidrasa carbónica de la mucosa gástrica, ¿no? El omeprazol se debe dar entre 7 y 10 días, ¿no? Más de esos días va a ser innecesario. Vamos a tener eh, en solución inyectable, que el omeprazol es un polvillo pequeñito, ¿no? Que muchas veces me pasó, por ejemplo, de que yo lo preparé el omeprazol y dije, no hay nada, ¿no? Cuando no conocía la presentación. Y resulta que el omeprazol no es un polvo liofilizado que queda lechoso, ¿ya? El polvo liofilizado queda líquido, queda transparente, ¿ya? Eso le puede pasar. Después el omeprazol, como le decía, 7 días, ¿no? Para poder contribuir a la helicobacter. Aquí vienen las presentaciones del omeprazol, 20 miligramos, 40 miligramos, ¿no? Por viendo venosa viene 40 miligramos. Por oral viene 20 miligramos, ¿no? Tenemos diferentes nombres comerciales. Omegastrin, Ulprazol, Mepra, ¿no? Gastrical, hartos nombres comerciales de omeprazol. Pirenzepina y telencepina no hay en nuestro país y no se usa, ¿no? En otras palabras, no se usa. Vamos a tener las sales coloidales de bismuto, que estas sales coloidales de bismuto son protectores de la mucosa gástrica, ¿no? Al proteger van a evitar la erosión, ¿ya? Esta acción antibacteriana sobre el Helicobacter pylori parece que estimula la secreción de prostaglandina por la mucosa gástrica, ¿no? Y tiene acción antiséptica. Esas son las sales de bismuto, como el succinilato de bismuto, ¿no? Que vienen en esta presentación, como también vienen genéricos, ¿no? Estos son imágenes de fármacos, ¿ya? Sucralfato, otro protector de la mucosa gástrica, ¿no? Esta, por ejemplo, igual es derivado del hidróxido de aluminio. Tras su ingestión oral y contacto con el pH gástrico se polimeriza, ¿ya? Y origina una pasta pegajosa, cargada negativamente, que se adhiere a las proteínas del cráter y impide la acción del ácido y la pectina sobre la zona lesionada, ¿no? Es bien tolerable, se usa en edad pediátrica como en edad adulta, ¿no? A los pacientes idosos, por ejemplo, ¿no? A los pacientes ancianos, se le da estos fármacos como el sucralfato, muchas veces cuando tienen esa pesadez estomacal, ¿ya? Aquí está el sucrabonagel, el ulcus, ¿no? Son nombres comerciales del sucralfato. Prostaglandinas y sus análogos. Entre ellos tenemos el misoprostol. El misoprostol, conocido mundialmente como el Cytotec, es un estimulador de las prostaglandinas, ¿no? Entonces, de lo cual estas prostaglandinas son factores defensores de la mucosa gástrica, ¿no? ¿Y cuáles son las que lo inhiben las prostaglandinas? Los AINES, ¿ya? No solo Cytotec tenemos como nombre comercial, también tenemos el Misop, ¿ya? Así que muchas veces este medicamento sí es con receta, ¿ya? Se vende con receta, a diferencia de los demás que son con receta normal o simplemente de venta libre, ¿no? Pero el misoprostol es con receta por el hecho de que es un medicamento abortivo, ¿ya? Los erradicadores del Helicobacter pylori vamos a combinar tanto el bismuto como los inhibidores de la bomba de protones y como los antihistamínicos que rara vez no se usan, ¿ya? Pero el bismuto y los inhibidores de la bomba de protones sí se usan, ¿ya? Esto van a ayudar en la multiterapia, se puede decir, de la Helicobacter pylori. ¿A quién van a acompañar el bismuto y los inhibidores de la bomba de protones? Cuando hablamos de inhibidores de la bomba de protones, nos podemos referir al omeprazol, al pantoprazol, ¿no? al esomeprazol, ¿ya? Son los más usados.
Los antibacterianos que en sí van a matar a la bacteria, ¿cuáles van a ser? La amoxicilina, el metronidazol y la claritromicina, ¿ya? Estos tres son los que se deben usar. ¿Y cuáles van a ser sus nombres comerciales que tenemos? Los nombres comerciales acá en nuestro país vamos a tener el Somel HP, que esto va a estar compuesto ¿por qué? Por amoxicilina, por claritromicina y por esomeprazol, ¿ya? Estos tres medicamentos se deben dar por 14 días, el cual va a haber 28 dosis, ¿no? Que se da uno en la mañana, uno en la noche, porque estas tienen una vida media de 12 horas, ¿ya? Luego tenemos el Helicobacter. El Helicobacter, ¿qué es lo que contiene? El Helicobacter va a contener claritromicina, metronidazol y pantoprazol. Fíjense que el pantoprazol aquí cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual es un inhibidor de la bomba de protones. O sea que no tenemos uno en electivo. Simplemente el que mejor haga sinergia según los nombres comerciales, ¿ya? En estos de tratamiento del Helicobacter pylori, sí o sí son importantes los nombres comerciales, ¿ya? Luego vamos a tener el Helicobacter, ¿no? El Helicobacter que esto, por ejemplo, igual tiene claritromicina, amoxicilina y esomeprazol, ¿no? Van a tener los slides para que puedan ver cómo se hace la terapia y cómo emplearla, ¿ya? Triobacter, otro el Triobacter, que es lo que contiene amoxicilina, claritromicina y lansoprazol, ¿no? Bueno, esos serían sobre los antiulcerosos. Preguntas. Doctor, ¿qué pasa si uno no cumple con los tratamientos del gastrico úlcero? ¿Cómo es? Sí, del De gastrico úlcera gástrica. úlcero. Sí, Ujú. Ahí, por ejemplo, si no se llega a cumplir, uno, no va a haber efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque la bacteria necesariamente necesita 7 a 10 días mínimo, ¿ya? Para ser atacada. Otro que vamos a tener una consecuencia que es la resistencia bacteriana, ¿ya? Y ahí provocamos una resistencia, el paciente se puede mejorar un buen tiempo, pero después le va a recaer, y peor todavía, porque ya no le va a hacer efecto los medicamentos que son aptos para eso, ¿no? Eso sería si no cumple, ¿no? Por eso es necesario. Con los antibióticos no se juega, ¿no? Sí o sí hay que cumplir los antibióticos. y cuando llega a ser, cuando se ya llega a hacerse úlcera, ¿hay cura para eso? ¿Cómo se llama? Cáncer. No, de úlcera Ya. a cáncer hay bastante trayecto, ¿no? No es imposible, de lo cual primero tenemos que llegar a la perforación, ¿no? Eso, el cáncer ya no es a consecuencia del Helicobacter pylori, ¿no? Puede ser un factor así pequeñito de contribuyente, pero no consecuencia, ¿ya? La úlcera es la caracha, ¿no? El cáncer ya es un problema a nivel de la célula, ¿no? Así que no llega a cáncer, pero sí llega a perforación, ¿ya? Esa úlcera. Y la perforación puede traer un problema de peritonitis, que es una infección del peritoneo, ¿no? Del estómago, del abdomen. Eso. Una pregunta, tenemos un minuto. Así que ya saben, ¿no? Es interesante porque harta gente le va a salir con úlcera péptica, ¿ya? Tienen que conocer los nombres comerciales, muchas veces solo lo sabemos los nombres genéricos, pero los genéricos para combinarlo uno por uno suele ser complicado porque uno no tienen cubierta entérica, son amargos, ¿no?